El segundo tema le hemos colocado el valor y la importancia de la sabiduría. El valor y la importancia de la sabiduría. Dios nos tiene aquí en la iglesia ya hace un tiempo, pero es importante que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, entendamos, sepamos y sobre todo asumamos este momento de madurar. La madurez no viene por el tiempo que tenga usted siendo parte de una iglesia. La madurez no viene al hombre por arte de magia. La madurez viene a nosotros cuando nosotros decidimos madurar. Es una decisión la que tomamos si queremos madurar tanto en la vida terrenal y sobre todo en la vida espiritual. Cuando venimos a la Biblia, los cristianos, ¿cuántos somos cristianos? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida y nacemos de Dios, los cristianos somos transformados radicalmente. Nuestros valores morales, nuestra perspectiva de ver el mundo, en la forma como pensamos, los conceptos, son transformados y ahora los vamos alineando de acuerdo a la voluntad que está en la palabra de Dios. Todos traemos, cuando venimos a Cristo, traemos la formación de casa de nuestros padres. Pero cuando venimos a Dios y nacemos de Dios y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hay una transformación completa en nosotros y ahora comenzamos a alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios, que es un nivel más alto que el que tenemos nosotros en esta tierra. Amén. Venimos y nos encontramos cuando leemos la Biblia que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Que sus caminos son más grandes que los nuestros, dice Isaías 55, 8. Y también nos damos cuenta que lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, que le invito a buscar, nos damos cuenta que entonces necesitamos, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, tomar la decisión de madurar. La palabra está expuesta para llevarnos a ese nivel. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los cristianos, los nacidos de Dios, tenemos, ¿qué tenemos? Es decir, desde el momento que nosotros llegamos a los pies de Cristo, la Biblia nos da todo el conocimiento, todos los elementos para que nuestra manera de pensar, nuestra manera de tomar decisiones, ya no sea conforme a la enseñanza que recibimos, sino que sea conforme a la voluntad y el conocimiento del Dios eterno. Tener la mente de Cristo nos habla que tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que actuar como Dios quiere que actuemos. Al venir a la Biblia nos encontramos con mucho conocimiento del Dios eterno. Dios es soberano. Dios es omnisciente. Él conoce el pasado, el presente y por ende conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y si ese Dios, el cual alabamos y exaltamos nosotros, conoce todo lo que existe antes de que existiera, entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Llegamos a la Biblia y encontramos ciertas palabras en el pasaje que hemos leído y algunas otras en el libro de Proverbios, como sabiduría, conocimiento, inteligencia, prudencia y discernimiento. La sabiduría a nivel terrenal o intelectual habla de una persona que tiene un conocimiento intelectual y se le llama a esa persona inteligente. Podemos encontrarlos detrás de un título, de una maestría, de un doctorado. Son formados con ciertos conocimientos que los van formando para que ellos tengan un cúmulo de conocimiento y lo pongan en práctica.
Y terrenalmente ese es alguien que es sabio. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos una definición un poco más elevada, más profunda, de lo que es la sabiduría. Y lo hemos dicho anteriormente, que la sabiduría en la Biblia es el conocimiento de Dios aplicado a nuestro diario vivir. Alguien en la Biblia es un hombre, una mujer de Dios, que el conocimiento que recibe de Dios a través de la palabra, a través de las predicaciones, lo pone en práctica. Lo contrario de sabio es insensato. El que escucha de Dios, el que sabe la voluntad de Dios y no lo hace, Santiago dice que es pecado, pero también es insensato. Porque no es por falta de conocimiento no actuar como Dios quiere, sino es por que no se quiere hacer las cosas. Entonces la sabiduría, según la Biblia, nos habla de una persona que tiene conocimiento de Dios, pero lo lleva al campo de la práctica. Prudencia. La prudencia es la capacidad que el ser humano adquiere para saber cómo actuar. Y uno de los ejemplos más grandes que encontramos en la Biblia lo pronunció Jesucristo en Mateo 10:16. Busquen su Biblia entonces, Mateo 10:16. Estamos en lo que es la introducción del mensaje, que es el valor y la importancia de ¿qué, hermanos? De la sabiduría. La prudencia, entonces, repito, es la capacidad para que sepas cómo actuar. Jesucristo aquí aludió a las serpientes, fíjese. Y dice, he aquí, hablando a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Les dice a los discípulos, sed pues, ¿qué, hermanos? Prudentes, ¿como qué? Como las serpientes y sencillos como palomas. Leyendo y estudiando un poco este pasaje, tuve que estudiar, indagar a profundidad acerca del tema de las serpientes. En el mundo animal, la serpiente es el único reptil que cuando va a cazar una presa, un ratón, espera y calcula el tiempo preciso. Y dice los estudiosos del tema de estos reptiles, que cuando la serpiente ve que la presa está a 1 metro, escuche esto, 25 centímetros, 3 milímetros, ella ataca. No tiene margen de error. Atrapa la presa. Es el único animal sobre la tierra que cuando ataca en el punto preciso, en el momento exacto, y nunca tiene margen de error. Los leones, los tigres, depredadores, cuando atacan hacen intento, pero muchas veces se les escapa la gacela. Pero las serpientes no. 1,25 m, 3 milímetros. Cuando ellas saben que la presa está a esa distancia, atacan. Y no tienen margen de error. ¿Por qué Jesús dice que tenemos que ser prudentes? Porque cuando tú decidas casarte, tienes que ser prudente. Y saber que la persona con la que te vas a casar no va a fallar en tu relación. Una carrera. Cuando tú elijas una carrera, tienes que ser prudente, sensato, para saber que cuando elijas esa carrera es porque la vas a terminar. Vas a culminar y vas a ejercer. Así quiere Dios de sus hijos. Cuando elijas un negocio, cuando elijas emprender un negocio, tienes que calcular como la serpiente el momento exacto y que no tendrás margen de error para equivocarte. Profundo, ¿verdad? Profundo. Sabe que esa prudencia no nacemos con ella. Tenemos que ¿qué? Desarrollarla. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Quién quiera ser prudente? Quien no es prudente, entonces no calcula las cosas. Lo hace simplemente sobre el impulso. Pero las consecuencias están ahí. ¿Dónde? En el sufrimiento, en el dolor. Porque no fuiste prudente en cosas tan elementales como las que mencioné. Los amigos.
Los cristianos somos diferentes al mundo, hermanos. Cuando Jesús dice en Mateo 5 que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, es porque caminamos como Dios quiere que caminemos. Y el mundo ve en nosotros algo que ellos no tienen. Pero si usted se comporta como la gente del mundo, entonces no reflejará a Cristo. Por eso es importante la palabra de hoy, el valor, la importancia de la sabiduría. La sabiduría también es la capacidad de tomar decisiones y saber cuándo tomarlas y tomarlas con mucho cuidado. El cristiano, la cristiana, debe de cuidar con mucho cuidado la toma de decisiones. Todo el conocimiento de Dios está en su palabra. Todo el conocimiento para los hijos de Dios está en la palabra. Efesios 5:25. Entonces ya sabe ahora cómo es actuar con prudencia, ¿verdad? Sin margen de error, sin equivocarse. Aquí encontramos un ejemplo práctico de lo que es ser sabios en Dios. Aquí le está hablando a los maridos. Tenemos la bendición de formar un hogar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sabemos que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuándo somos sabios? Le pregunto a los hermanos, varones, ¿cuándo somos sabios según este pasaje? Cuando aplicamos la palabra. Cuando amamos, cuando cuidamos esa parte. Eso es ser sabio según la palabra de Dios. Cuando sabemos como seres humanos, como hijos de Dios, cómo hacer las cosas. Dicho lo anterior, ahora sí vamos al pasaje de Job, capítulo 28, versículos del 12 en adelante. Fíjese lo que Dios le está hablando a Job. Sabemos que fue un hombre con muchas tribulaciones. Y el tema central del pasaje es saber dónde está la sabiduría. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Es una pregunta que surge aquí. Ya dijimos que la sabiduría no está en el mundo intelectual, no está en las universidades, no está en los seminarios. La sabiduría que encontramos aquí en Job 28 está en el Dios que nos creó. Está en la palabra revelada que es la Biblia. Entonces dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque todos los seres humanos quieren ser sabios e inteligentes. Bueno, la gran mayoría. Hay quienes no quieren. No conoce su valor el hombre. Fíjese qué afirmación que dice aquí Job. Es decir, al hombre no le interesa ser sabio. Si el hombre conociera el valor de la sabiduría y la sabiduría de Dios, haría todo lo humanamente posible para que esa sabiduría fuera desarrollada en su vida. Pero como no conoce el valor, no le da el tiempo. Y uno de los lugares para adquirir la sabiduría, ya dijimos, es cerca de Dios, teniendo comunión con Dios. Y aquí, en la casa del Señor, escuchando la palabra. Amén. Si usted supiera el valor de la sabiduría, haría todo lo posible para que los domingos no faltara y estuviera aquí, porque sabe que aquí Dios lo va a capacitar para que usted sea sabio en su vida. Amén. Pero alguien que no es sabio considera que esto no es necesario. Cuando entendemos el valor, la importancia y la riqueza de la sabiduría, hacemos todo lo humanamente posible. Amén. Yo sí he entendido la razón, pero a veces hago este ejercicio. ¿Cómo es posible que a las cosas de Dios los cristianos lo ponen en segundo lado y las cosas del mundo en primero? Cuando Dios nos enseña que debe de ser muy grande el valor de la sabiduría. Ahora encontramos en la Biblia por qué el hombre no conoce el valor de la sabiduría o por qué no le interesa. Y lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Ahí nos habla la Biblia por qué el hombre no le da la importancia y el valor, la relevancia
a la sabiduría, que dijimos que es el conocimiento de Dios aplicado en las decisiones de nuestra vida. Y dice Pablo en los Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, la condición del hombre desde que nace es totalmente alejada de las cosas de Dios. No le interesan las cosas de su Creador. ¿Se ha preguntado por qué no hay universidades para mentir? ¿Doctorados para robar? ¿Colegios, maestrías de esa índole? ¿Sabe por qué? Serían un fracaso total. Porque al hombre, a la mujer, no tiene que enseñarle a hacer lo malo, lo va a aprender por sí solo. Y son expertos. Desde que nace el hombre, nace con una inclinación hacia las cosas malas. Veamos el mundo a nuestro alrededor. La gente en la sociedad en la cual vivimos totalmente alejados de las cosas de Dios. Es entonces cuando el hombre viene a Dios a través de la obra de Jesucristo, cuando el hombre comienza a entender la razón de existir y comienza a ordenar su vida en la voluntad de su Creador. Es hasta que viene a Cristo. Y es muy fácil identificar cuando alguien es cristiano y nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque sigue a su Señor. Obedece la voluntad de su Creador. Por sus frutos los conoceréis. Como pastor, con el tiempo que tenemos al frente de la iglesia, yo logro darme cuenta quién de ustedes realmente ha nacido de Dios. Porque los veo por sus acciones. Eso es muy sencillo. Entonces la Biblia nos dice aquí que los hombres no quieren buscar a Dios, no quieren cambiar. Su inclinación desde que nacen es hacia la maldad. Por eso Job dice, ¿por qué el hombre no le da el valor a la sabiduría? Volvamos al pasaje de Job. ¿No conoce su valor el hombre? Claro. Solamente le damos valor a las cosas de Dios hasta que nacemos de Dios, hasta que nos damos cuenta lo importante y relevante que son las enseñanzas y la voluntad de Dios. Ni se hallará en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? No la encontrarás en Cambridge, no la encontrarás en la Náhuatl, no la encontrarás en la UNAM, en UAM. No está la sabiduría, según la Biblia, en las instituciones humanas. Está solamente en la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos. ¿Usted ha visto a la gente con un título, preparados académicamente, pero con sus vidas un desastre? Divorciados, madres solteras, adictos, con excesos. Se suicidan, pero tienen un título, tienen una maestría, pero no han sido sabios, porque eso únicamente Dios lo reveló en su santa y bendita palabra. Y no importa cuánto el hombre se prepare académicamente, siempre será inútil ese esfuerzo, porque solamente el Creador te hará sabio. Y esto es fuerte. Hay que prepararnos, sí. Necesitamos prepararnos, ejercer académicamente, sí, pero no serás sabio a menos que vengas a los pies de Cristo y decidas ser sabio. Por eso el texto dice, ni se halla en la tierra de los vivientes. En los últimos años, 20, 30, yo creo 50 años, se ha promovido mucho la filosofía del humanismo, dejando en la educación la alternativa para cambiar a la sociedad. En el siglo XXI, 2023, revisamos la sociedad educada, preparada, como nunca, es la más violenta y la más inmoral que ha existido en esta tierra. Porque la educación no ha sido la salida. Tenemos que venir a Dios. Tenemos que venir a Cristo. El abismo, dice el pasaje, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro. Fíjese, el oro representa ¿qué? Un valor económico, dinero.
Tampoco la sabiduría está en quien más tiene económicamente. Si tú piensas que eres sabio porque económicamente te va bien, te equivocas. Hay gente con mucho dinero, pero con un corazón vacío. Hay mucha gente con propiedades materiales, pero inseguros. Se cuidan de todos, hasta de su sombra. No tienen paz. Y la Biblia dice, ni su precio será peso de plata. No serán las cuestiones monetarias la que te den el parámetro de que eres sabio. No puede ser apreciada, dice el pasaje, con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Son piedras preciosas con un valor muy alto. Dice entonces la Biblia que tampoco está ahí la sabiduría, reafirmando que las cosas materiales, cuando tú veas a alguien próspero materialmente hablando, no significa que sea sabio, porque puede estar vacío por dentro. Alguien sabio es aquel que viene primero a los pies de Cristo, según la Biblia. Y esto es muy importante, hermanos. La palabra de Dios entonces nos lleva a nosotros a que tengamos mucho cuidado. Un ejemplo más de la sabiduría. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. La sabiduría es el conocimiento llevado a la práctica. En sencillas palabras, el conocimiento se convierte en acciones de aquellos que la adquieren. Cuando usted comience a adquirir sabiduría, usted se volverá sabio. Y cuando eres sabio, te llegan muchas cosas materiales y sabes administrarlas. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Qué nos dejó Cristo, hermanos? Para que sigamos ¿qué? Esto es muy importante y va para los padres de familia. Es una bendición ser padre, pero también una gran responsabilidad. Te lo recuerdo de parte de Dios. Los hijos adquieren en la familia, de parte de los padres, el 80% de lo que tú a tu hijo le enseñes lo va a adquirir por tu ejemplo, y el 20% por las palabras que tú le enseñes. Le repito a los padres y madres, tus hijos aprenderán de ti el 20% de las cosas que tú le digas y adquirirá de ti el 80% de lo que vean en tu vida. Si tu hijo miente, si tu hijo escucha música del mundo, si tu hijo, tu hija habla como habla, es porque lo ve el ejemplo y el ejemplo está en casa. Aunque no hubo amenes, es amén. Los padres tienen que ser sensibles y sabios al darse cuenta que son ejemplo de sus hijos. Tú puedes decirle a tu hijo que no mienta, pero si tú mientes, tu hijo, tu hija será una mentirosa, porque tú lo estás enseñando. Tenemos que ser más conscientes de que cada acción, por muy pequeña que hagamos, los hijos están atentos y no te van a decir que están mal, ustedes como padres, porque te van a respetar por la jerarquía que tienes. Te van a respaldar y te van a justificar. Pero delante de Dios estás mal, porque Dios quiere que seamos buenos ejemplos. Yo no entiendo a veces padres que mandan a los hijos al templo. Váyanse al templo, hijos, luego llego yo. No los mandes al templo, ven con ellos a la casa de Dios. Si tú quieres que tus hijos estén en el templo, dales el ejemplo de que las cosas de Dios son más importantes que las cosas del mundo. Si usted se queda en su casa el día de culto, que solamente es un día a la semana, solo tienes 1 hora y media, y yo me hago una pregunta siempre, no logro entender cómo que cristianos que dicen amar a Dios no tengan 1 hora y media a la semana para aquel que le dio la vida. Yo lo veo absurdo, contradictorio, porque nada debería ocupar tu tiempo en tu agenda en este horario de 10 a 11:30. Nada. Y no es porque yo lo quiera tener aquí en la casa de Dios,
es porque usted es bendecido cuando viene a escuchar palabra de Dios. Somos sabios cuando entendemos esto. Ya estamos grandes. Somos una iglesia de casi 13 años. ¿A poco un joven de 13 años se comporta como un niño de 1 año? No. Entonces tampoco un cristiano de 13 años se comportaría como un recién nacido. Tenemos que darle lugar a las cosas de Dios. Amén. Ahora, cada quien decide si quiere madurar. Esto es decisión personal. Pero como siempre yo le he dicho a la iglesia, a partir de hoy tienes un conocimiento que te hace responsable delante del Creador. Y si a partir de aquí sigues actuando igual, entonces ya no es cuestión de que no lo sepas, es cuestión de voluntad. Proverbios 15:32. Los veo muy pensativos, quiero pensar que Dios los está ministrando. Proverbios 15:32. Y aquí encontramos el valor de la sabiduría. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. La disciplina está establecida de parte de Dios para corregir hábitos en los seres humanos, en sus hijos, en su pueblo. La disciplina es aplicada no como un castigo, sino como una forma para ordenar, organizar las cosas de acuerdo a como el Creador las estableció. Disciplina no es castigar. Disciplina es llevar a la persona al lugar donde Dios quiere que estemos y vivamos. Mas el que escucha la corrección, dice la Biblia, tiene que, hermanos, entendimiento. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros de lo importante que es la sabiduría. Volvamos a Job capítulo 28 y sigamos con el pasaje. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Fíjese, coloca la sabiduría por encima de todas las cosas más preciosas y valiosas que el hombre puede encontrar aquí en la tierra. Y esto nos enseña, hermanos, iglesia del Señor, que no hay nada terrenalmente hablando que tenga un valor más importante que la sabiduría de nuestro Creador. Nada. Ni tu auto, ni tu negocio, ni tu casa, nada. No hay cosa con valor alguno que esté por encima de la sabiduría de nuestro Creador. No se hará mención de coral ni de perlas. Y aquí lo afirma Job. La sabiduría es mejor que, ¿qué, hermanos? Que las piedras preciosas. Es mejor la sabiduría. Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en gran manera. Solo tenemos una vida, hermanos. El tiempo se está yendo muy rápido. Los que iniciamos esta iglesia nos hemos dado cuenta que los años nos están llegando muy rápido. Y se están terminando, agotando la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios nos sigue hablando. Cada año que Dios nos conceda, habrá en este lugar palabra de Dios, pero nuestra vida no tendrá la misma oportunidad porque nos estamos envejeciendo. La sabiduría, dice, es mejor que las piedras preciosas. 19. No se igualará con ella topacio de Etiopía, una piedra preciosa en su tiempo. No se podrá apreciar con oro fino, claro. Lamentablemente el pecado trastocó el hombre y logra colocar o quiere colocar a la sabiduría de Dios al nivel de las cosas materiales, y no, eso es un error. Pregunta Job: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Ya contestamos esa pregunta. Viene de Dios, de la palabra del Creador. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Entonces, cuando usted tiene contacto, comunión con Dios en la oración, en su devocional, usted está siendo sabio. Cuando usted le dedica tiempo en la semana, en su casa,
cuando organiza su agenda del día y distribuye, y dentro de su tiempo es un tiempo para reunir la familia, leer la Biblia, cantar cantos, himnos, qué sé yo, usted está siendo sabio porque está fomentando la comunión de donde emana y viene la sabiduría que es nuestro Creador. Si usted en su casa durante la semana no le dedica tiempo a leer la Biblia, no ora, no tiene un tiempo de devocional con su hijo, entonces no está siendo sabio. Y hora y media aquí en la casa de Dios no es suficiente. Entonces Dios nos deja ahora una responsabilidad: administrar mejor nuestro tiempo en casa. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Es decir, el hombre intentará a través de muchos posgrados, otra vez es el tema, la respuesta, y pensará que con un título será mejor que nadie. No, no nos engañemos. La sabiduría siempre vendrá y estará en Dios, hermanos. Es lo que está hablando la bendita y santa palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. La sabiduría viene, ya dijimos, de Dios y por escuchar la palabra de Dios. Dice el texto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo está diciendo aquí que la sabiduría de los hombres chocará contra el poder de Dios, porque pensará la gente intelectual que una reunión como esta es perder el tiempo. Pero para usted y para mí, los hijos de Dios, es el mejor lugar y el mejor tiempo invertido del día. Porque no hay mejor lugar para nuestras almas y nuestras vidas que estar delante de nuestro Creador. Destruiré la sabiduría de los sabios, claro. Se contradice esto intelectualmente hablando. Dedicar un tiempo del día para algo tan ortodoxo como las cosas de Dios. Y es aquí donde encontramos muchos puntos que se contraponen. Pero los hijos de Dios sabemos que un domingo como hoy, a esta hora, el mejor lugar para todos está aquí en la casa de Dios. Dios nos deja esta mañana, hermanos, esta palabra para que le demos valor e importancia a la sabiduría. Pero depende de cada uno de ustedes, de todos, si queremos ser sabios. No nacemos siendo sabios, desarrollamos la sabiduría a través de la palabra que escuchamos y la ponemos por práctica.